¿Cuál es la diferencia entre atacar y cargar? Esa fue la pregunta que uno de nuestros amigos del canal me hizo y me pareció una excelente pregunta para responder con un video. Así que en este video vamos a ver diferentes escenarios de ataque y carga para ver cómo se comporta la IA en cada una de estas instrucciones. Y al final del video vamos a simular una batalla más o menos real de 300 contra 300 con distintas unidades para ver cómo se comportan estas instrucciones y cómo sería mejor usarlas en un escenario de batalla como en el que nos encontraríamos, digamos, todos los días. En este primer escenario vamos a utilizar a los Variag veteranos de Sturgia. Ellos tienen escudo, arma melee y tienen arma arrojadiza. Como ven, la línea, aquí los enviamos a atacar y la línea se mantiene tal y cual la armé al principio mientras estábamos haciendo la introducción del video. No se mueven, ¿vale? Siguen corriendo en la misma línea y esa es una de las primeras cosas que tenemos que notar. Porque como ven, mi línea es más ancha que la del enemigo y después vamos a ver, ahora que choquen, vamos a ver por qué eso es importante. Miren, si se dan cuenta, este tipo de acá no se involucran en la batalla, quedan afuera, atacan cuando alguien se les acerca. Y lo mismo está pasando al fondo, dado que mi línea es más ancha, ellos no se están involucrando y hace que el enemigo concentre todo su ataque en el medio de mi línea. Eso va a terminar en el fondo rompiendo la línea, que es lo que pasó ahora, y en una inminente derrota. En resumen, cuando enviamos a atacar a la infantería, corren de forma ordenada manteniendo la línea y el ancho de la línea. Van directo al choque a enfrentar a la unidad enemiga o a la primera unidad enemiga con la que se encuentren, sin utilizar ningún tipo de arma a distancia o arma arrojadiza como los Variag veteranos tienen las hachas arrojadizas. Y los soldados que sobran en la línea no se involucran en la batalla hasta que llega alguien a pelear con ellos. Ahora vamos a revisar el segundo escenario, que es el escenario de carga. Vamos a mantener las mismas tropas, exactamente todas iguales en cantidad y es el mismo escenario. Y aquí ya podemos ver la primera diferencia. Si se dan cuenta, las tropas no mantienen la línea, se están juntando. Y se están juntando para igualar el ancho de la línea enemiga. La segunda diferencia la estamos viendo ahora. Si se dieron cuenta, las tropas no van directo al choque, sino que utilizan las armas arrojadizas. Y después van al choque. La tercera diferencia es que todas las tropas se involucran en la batalla, no quedan tropas sobrando o mirando la batalla como se desarrolla, como fue en el caso de la instrucción de ataque. Las tropas no mantienen la línea, sino que se acomodan según el ancho de la línea enemiga. Una vez que las tropas se encuentran a distancia de disparo de un arma arrojadiza, estas sí las usan. Y por último, todas las tropas se involucran en la batalla y no queda ninguno mirando para el techo, lo que nos implica ahora que tenemos una victoria. Ahora vamos a revisar los mismos escenarios de ataque y carga, pero con arqueros a caballo. Esto es porque no todas las unidades se comportan de la misma manera según las mismas instrucciones. Pero antes, no te olvides de suscribirte y darle like a este video para que así este video le pueda llegar a muchas más personas. En este tercer escenario vamos a utilizar a los arqueros a caballo Kusai. Los vamos a enviar primero a atacar y después a cargar para que veamos cuáles son las diferencias del comportamiento de la inteligencia artificial en el juego. Bien, como ven aquí, la caballería va de frente y se detiene una vez que está a distancia de tiro y se empieza a replegar. Y dispara y se repliega, dispara y se repliega. Pero si se dan cuenta, siempre va de frente, siempre está al frente de la unidad enemiga y va retrocediendo para tomar la distancia, disparar y retrocede y dispara y vuelve a retroceder. Ese es el funcionamiento de la IA con los arqueros a caballo en la instrucción de ataque. Ahora le vamos a pedir a nuestros arqueros a caballo que carguen para que veamos las diferencias. Si se dan cuenta, apenas se les dio la instrucción de carga, inmediatamente los caballeros a caballo empezaron a ir hacia el lado y van a empezar a ver que va a empezar a rodear a la unidad enemiga formando el círculo mongol que siempre hemos visto y disparando constantemente, dando vueltas alrededor de la unidad. Esta forma de ataque es súper buena, sobre todo contra unidades de infantería como las que tenemos al frente, que están en formación de muro de escudo, que se mueven muy lento a través del mapa. Entonces, como ven,
para los arqueros a caballo es mucho más fácil rodearlos y irlos atacando por el lado o por la espalda. En resumen, al atacar, los arqueros a caballo van siempre de frente, lo cual no sirve de mucho contra unidades de infantería con escudo arriba como la que tenemos al frente, porque los van a detener todo con los escudos. En cambio, al cargar, los arqueros a caballo rodean a la unidad constantemente haciendo el círculo que estamos viendo, y de esa forma es mucho más fácil bajarlo con los arcos. Ahora, una vez que se le acaba la munición a las tropas de arquería, empiezan a cargar con espadas. Y ahora vamos a ir al último escenario de la noche, antes de la batalla grande por supuesto, que es el escenario de ataque y carga, pero con arqueros a pie. Bien, como ven, en este escenario de ataque, en donde estamos utilizando los fiambatanianos, los arqueros se comportan de forma muy similar a los arqueros a caballo. Van de frente, se colocan a una distancia razonable y van disparando y retrocediendo a medida que la unidad enemiga va avanzando. Y como ven, hemos seguido retrocediendo hasta que se queden, digamos, sin espacio los arqueros, que ahí se están empezando a juntar. Entonces, una vez que esté la unidad enemiga un poquito más cerca, le vamos a pedir que carguen para ver cuál es la diferencia en el comportamiento tanto de las flechas como en el melee. Bien, ahora vamos a enviar a las tropas a cargar, y si se dan cuenta, las tropas de arquería siguen disparando flechas, pero van avanzando. Ya dejaron de retroceder y empiezan a avanzar y disparar, avanzan y disparan, avanzan y disparan. Siempre van a ir de frente hacia el enemigo, van a ir avanzando para encontrar el ataque cuerpo a cuerpo y seguir después con espada la batalla. Y al igual que la infantería, mantienen más o menos el mismo ancho de la línea enemiga. Si se dan cuenta, ahí como que lo rodearon un poquito, estaban un poquito más separados, pero van manteniendo más o menos el mismo ancho. En resumen, los arqueros a pie atacan de forma similar a los arqueros a caballo. Avanzan hasta una distancia prudente para poder disparar las flechas y van retrocediendo a medida que la unidad enemiga va avanzando. En la carga, a diferencia de los arqueros a caballo, los arqueros a pie van de frente disparando hasta llegar al ataque cuerpo a cuerpo. Bien, amigas y amigos, llegamos al evento del día. Bien, como ven acá, vamos a tener esta batalla con los Kushite, con los distintos tipos de tropa. Al igual que el Imperio, vamos a tener la misma cantidad de gente. Pero antes, les pido que se suscriban, que le den like a este video y que lo compartan en sus redes para que así este video les pueda llegar a mucha más gente. Sin más dilación, vamos a comenzar. Bien, tenemos el mismo escenario con el que hemos estado trabajando todo este rato, y lo primero que vamos a hacer va a ser ordenar nuestras tropas. Tenemos por un lado infantería, allá adelante tenemos arqueros, 75 arqueros. Los arqueros los vamos a poner acá atrás al tiro, los vamos a poner en formación más dispersa. Bien, vamos a crear una de infantería, porque lo que vamos a hacer va a ser dividir en dos a estas unidades, y vamos a colocar una por acá, cortita, y la siguiente por acá, y vamos a dejar un espacio acá al medio. Bien. ¿Para qué el espacio acá al medio? Para que cuando nos ataquen se dividan entre estas dos. Esa es la idea. Y nos van a empezar a rodear, pero para eso vamos a tener a nuestros caballeros que van a estar esperando acá atrás. Vamos a tener a esta caballería esperando por acá. No los vamos a mandar a cargar, los vamos a dejar aquí bien dispersos. Y tenemos a nuestros arqueros a caballo, y los vamos a dejar por acá. Perfecto. A los arqueros los voy a tratar de subir más al cerro. Para que no estén tan abajo. Eso. Y puedan atacar. Entonces, a uno vamos a hacer en muro de escudos.
y lo vamos a agrandar un poquito más. Lo vamos a dejar en 2 y 5. También muro de escudos y lo vamos a colocar por acá. Entonces más o menos ahí tenemos armado nuestra formación. Lo que vamos a ver ahora es cuándo atacar y cuándo cargar, ¿vale? Así que vamos a empezar. Yo me voy a mover y lo primero que vamos a hacer es a estos arqueros a caballo los vamos a mandar a atacar. Como vimos al principio, lo que van a hacer, y espero que se pueda ver, es se van a acercar y van a empezar a atacar y van a distraer esa caballería que viene desde allá. O eso sería lo ideal. Ellos también están disparando flechitas. Me voy a mover un poquito más atrás para que no me vayan a disparar. Y además así puedo ver todo lo que está pasando. ¿Ven? Ahí los arqueros de ellos se empiezan a retroceder y los nuestros también van manteniendo una distancia, como ven ahí, de las tropas de ellos. Y ahora van a avanzar y le van a disparar a los otros caballeros que están por allá. Así que veamos aquí. Ahí viene la infantería, que la de ellos se está yendo a atacarnos a los arqueros, parece. A los arqueros a caballo. Ahí viene la segunda carga de sus arqueros a caballo. Pero con nuestros arqueros deberíamos tener, o no deberíamos tener tantos problemas. Entonces ahora voy a mandar a mi caballería a cargar para que alejen a los arqueros de ellos. Ahí. Siempre la carga va a ir a las unidades más cercanas. Por lo tanto, voy a hacer los que se muevan hacia acá para que los que están acá no carguen. Porque si no van a cargar a los de allá. Y vamos a devolverlos acá otra vez. No, vamos a tener que mandarlos a cargar. Ahora sí. Para que alejen a esa caballería de ahí. Y ahora a los arqueros los voy a mandar a cargar. Para que empiecen a hacer círculos sobre las unidades. Que vendría siendo esa caballería. En rigor. Y nuestra infantería está muy tranquila. Todavía no hay mucho que hacer ahí. Entonces ahora vamos a mandar a los caballeros acá. No siempre es bueno mandarlos a cargar porque, por lo que les decía, siempre van a atacar a las unidades cerca. Entonces es bueno que los hagamos topar para hacerlos cargar. Que topen con las unidades de caballería. Ahí se fueron otros hacia otro lado, que es el que estaba más cerca de ahí. Entonces los vamos a volver a mover. Y los vamos a retroceder por acá otra vez. Bien. Vamos, viene su infantería. Así que voy a mover esta infantería un poquito para acá. Voy a hacer retroceder. Y a esta también otro poco. Y ahora a ellos los voy a mandar a atacar ahí.
Y ahí lo estoy mandando a cargar de nuevo. También la caballería por defecto, siempre y cuando hayan arqueros cerca, los va a ir a atacar. Que es lo que están haciendo ellos ahora. Entonces, si se dan cuenta, acá tenemos a que nos están atacando a nuestra primera infantería. Entonces los vamos a mandar a cargar y a esta segunda infantería los vamos a avanzar ahí. Aunque no me van a durar mucho. Así que carga. Bájale. A ver ahí. Ay, me están pero. Y a los arqueros los vamos a mandar a cargar. Y a nuestros arqueros, porque ya nos eliminaron a toda la infantería, también los vamos a mandar a cargar. Y aquí vemos cómo se va resolviendo la batalla. De a poco. Y ahí eso fue el caos total. Pero estaban todos cerca, así que por lo mismo era mucho más fácil dispersarlos a todos, a pesar de que nos eliminaron a casi toda la infantería. Pero con eso la batalla quedó más que resuelta. Chicos, eso ha sido todo por el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Un abrazo a todos y nos vemos.